¿Qué tal, maestros? Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro primer video ya de contenido de lo que es el aula invertida y cómo es que nació y cómo es que fue implementado y está siendo implementado. Como podemos ver actualmente, nosotros nos encontramos con lo que podemos denominar los alumnos. Son personas que dentro y fuera de las aulas emplean las nuevas tecnologías como herramientas para su aprendizaje o para su ocio, ¿verdad? De simplemente estar entretenidos y conectados. Actualmente contamos con alumnos demasiado visuales y están acostumbrados pues a realizar multitareas. Esto quiere decir que estando dentro de nuestra clase, si no les quitamos los celulares o no se los prohibimos, pues están constantemente mandando mensajes de WhatsApp, viendo sus redes sociales, pueden estar hasta viendo videos de YouTube. Son capaces de ver N cantidad de videos, N cantidad de series, pero a veces son incapaces de prestar atención al profesor durante la hora y media, 2 horas o a veces hasta 3 horas que tenemos que exponer de una manera tradicional los docentes, ¿no? Que a veces ya clases ya muy largas, pues se hace demasiado pesado, no únicamente para el docente, sino también para los alumnos. Vean estas estadísticas, fíjense, un reciente estudio de la Universidad de Columbia muestra que de las 200 palabras que por minuto que podemos hablar en una clase un profesor, el alumno capta alrededor de la mitad. Los alumnos retienen el 70% de lo que se explica en los primeros 10 minutos de clase. O sea que si nosotros no empezamos con un tema detonador que les cause interés, ellos simplemente empiezan a captar el 10% y tan solo un 20% de lo explicado en los 10 últimos minutos. Y permaneciendo atentos, en cuestión de estadísticas, solo alrededor del 40% del tiempo que dura la clase. O sea, estamos teniendo alumnos que son con demasiadas multitask, que son capaces de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, pero que también son ya incapaces de retener o de que les cause interés una clase demasiado larga, ¿no? Entonces también tenemos que ver qué estrategias tenemos que utilizar para que el conocimiento que nosotros estamos transmitiendo en clase realmente sea significativo y realmente estén aprendiendo nuestros alumnos y no estemos nosotros únicamente hablando y que únicamente un grupo de alumnos estén interesados o estén realmente captando lo que estamos diciendo. Es por eso que los creadores de este modelo que es el aula invertida son estos dos maestros, Jonathan Bergman y Aaron Sams. Ellos son 2 maestros de química de la high school en Colorado y ellos consolidaron el término de flipped classroom y lo que puede traducirse como aula invertida o aula al revés. ¿Y cómo fue que estos 2 maestros comenzaron? Pues bueno, ellos dando su materia de química se daban cuenta que algunos alumnos no podían asistir a todas las clases por diferentes razones, por enfermedad, por cuestiones personales, etc. Entonces ellos empezaron a pensar, ese fuera su principal objetivo, de cómo podían conseguir que los alumnos que no podían asistir a clase por diferentes motivos fueran capaces de seguir el ritmo del grupo. Así fue como decidieron grabar en video los contenidos de su clase y los empezaron a distribuir, pero el objetivo era distribuirlos entre los alumnos que por diferentes razones no podían asistir de manera presencial a su clase. Después se dieron cuenta que los videos no únicamente eran vistos por los alumnos ausentes, sino que también empezaron a tener bastante éxito con los alumnos de toda la clase. Entonces es cuando deciden que comienzan a invertir la clase, ¿verdad? Que los videos que ellos estaban haciendo tenían que ser vistos en casa y en clase eran utilizados para realizar proyectos, para hacer cosas en equipo y resolver dudas del material. Así fue como comenzó el aula invertida. Podríamos decir que grabando los maestros su clase, distribuyéndola y se dieron cuenta que había cosas que podían aprender de una manera más simple los alumnos desde su casa y la clase se podía convertir en algo mucho más dinámico. Es por esto que para ellos el aula invertida es un enfoque pedagógico en que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual, y esto es muy importante, y hacerlos participativos, porque los alumnos a veces están muy pasivos y únicamente quieren estar recibiendo la información. De esta manera los hacemos
que se involucren también en su aprendizaje. Y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje más dinámico, mucho más interactivo, en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y pueden participar creativamente en la materia. Como podemos ver, se escucha muy interesante, pero también algo que tenemos que enfocarnos es que no todo lo que impartimos en clase se puede llevar a un aula virtual. Es por eso que el objetivo de este curso también es darle las herramientas para ver qué es lo que sí se puede realizar dentro del aula invertida y qué es lo que tiene que seguirse llevando de manera tradicional. Más sin embargo, partiendo de esta premisa, pues es bastante valioso lo que podemos hacer si lo aplicamos de manera correcta. ¿Por qué? Porque el alumno va a empezar a trabajar de una manera autónoma y el alumno nunca lo va a hacer solo, o sea, no es dejar solos a los alumnos y ahí está el material y ustedes ya a ver cómo le hacen. No, el maestro es una guía en su proceso de aprendizaje. Tenemos que seleccionar los contenidos, que es lo que les comentaba, de lo que debe de estudiar, asimilar y retener. Por eso es mucho más trabajo, inclusive hasta para el maestro, cuando decide hacer el aula invertida, poniéndoselos a disposición a través de diversos medios y estando en constante comunicación con él. Nosotros los medios que vamos a utilizar pues es precisamente la plataforma Moodle. Lo único que implica es un cambio de roles respecto al modelo tradicional, ya que el alumno debe colaborar activamente en su propio aprendizaje. Por lo regular los maestros dejamos de tarea ciertos procesos, pero no sabemos si realmente lo entendieron, si lo copiaron, si se los pasaron, cómo le hicieron. Entonces, mejor esas tareas que nosotros dejábamos anteriormente para casa, se invierten. Eso lo vamos a hacer en clase y lo teórico, lo que es de comprender, analizar, pues lo puede hacer en casa el estudiante. Esto podría ser la secuencia del aprendizaje invertido. Antes el estudiante pues estudia, se prepara por el material que nosotros proporcionamos. En clase pues se aclaran dudas y esto hace que se haga una clase más interactiva, porque a veces queremos tener a los alumnos nada más en silencio, callados, y es difícil a veces hasta hacerlos participar. Entonces, de esta manera, como los alumnos ya saben de lo que se va a tratar la clase, el tópico, podemos hacer una serie de cuestionarios, trabajos colaborativos, hacer unas dinámicas, podemos identificar qué es lo que a los alumnos se les dificulta más en práctica y enfocarnos más a eso durante en clase y, lógicamente, dejarles alguna tarea que permita una retroalimentación de que realmente aprendieron antes y durante la clase. ¿Cómo podemos diferenciarlos con otros modelos de aprendizaje? Acuérdense, estamos nosotros en el aprendizaje invertido, o sea, ¿qué quiere decir? Que las instrucciones se entregan fuera del aula a través de videos o de otras maneras de tecnología. Esto hace que se libere espacio básico en clase para que nosotros podamos aplicarlo en una manera más dinámica. A diferencia de la educación en línea, que la educación en línea sí es 100% por medio de una plataforma, aquí no, aquí podríamos decir, es mixto, sigue la educación presencial, la presencial sigue siendo sumamente básica, simplemente se cambian un poco los roles, y las clases híbridas, que es la diferencia, que posiblemente todos hemos hecho clases híbridas. Dentro de nuestra clase pues ponemos un video, ponemos alguna película, pero a lo mejor ese video o ese material lo pudimos haber aplicado aquí en el aprendizaje invertido, y a lo mejor el tiempo que yo paso aquí poniendo el video, mejor lo utilizo por medio del aprendizaje invertido para analizar y para poder hacer un debate inclusive del video que les puse, ¿verdad? Si lo pueden ver los alumnos antes de llegar a clase. Aquí, hablando de la taxonomía de Bloom, entonces, en casa, ¿qué es lo que puede hacer el alumno? Pues bueno, lo básico, ¿verdad? Lo que pueda hacer como una cuestión más de memorizar, de recordar, de comprender. Y en clase, pues ya nos enfocamos a analizar, a evaluar, inclusive ya hasta a crear. Y la educación en este siglo, en el siglo XXI, pues podemos verlo desde esta perspectiva de estas 5 capas básicas. Lo básico, en lo que nos tenemos que centrar es en el aprendizaje del alumno. Es lo básico, o sea, todo tiene que estar centrado en el aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes para que nuestros alumnos sean el centro de todo, verdad? La capa 2 se refiere a las tecnologías. ¿Esto qué quiere decir? Las tecnologías a las que nuestros alumnos tienen acceso. Actualmente nuestros alumnos tienen acceso a N cantidad de redes sociales,
bases de datos, etcétera. Entonces, a pesar de la brecha, digamos, digital, de que hay alumnos que a lo mejor no tienen internet de casa, etcétera, les aseguro que un 90% de sus estudiantes tienen un celular inteligente que les permite conectarse a internet desde donde estén. Esto permite que nosotros tengamos que cambiar ya nuestros estilos de enseñar, y las tecnologías y nuestras técnicas, la que utilizamos nosotros en clase, pues siguen siendo básicas. ¿Qué técnicas utilizamos? ¿Cómo le hacemos para dar nuestra clase? Pero ahora, ¿cómo le podemos hacer para dar esa clase? Pero ya involucrando un poquito las tecnologías que los alumnos también utilizan, ¿verdad? Y las diferentes metodologías, esto se va enriqueciendo. Podemos hacer trabajos colaborativos, podemos hacer diferentes tipos de dinámicas, pero ya fortaleciéndolos con estas 3 capas anteriores. Y esto da como resultado una progresión del modelo, que es el modelo del aprendizaje inverso, que gracias a estas tecnologías que los alumnos manejan y a las diferentes técnicas y metodologías que nosotros ya tenemos para poder impartir una clase, pues vamos haciendo esta combinación para poder aplicarlo en un aprendizaje inverso. ¿Qué permite una aula invertida bien aplicada? Pues proporciona más oportunidades de retroalimentación, de dudas, de ver realmente qué es lo que están aprendiendo y midiendo. A veces nos damos cuenta del nivel de conocimientos de los alumnos hasta que les aplicamos un examen, y ahí nos damos cuenta pues que a lo mejor la mayoría de los estudiantes no nos comprendían, no entendieron los contenidos. Mejora la participación del estudiante porque se hace más activo, se motiva más. Yo les puedo decir que yo en las partes, cuando lo he utilizado en las diferentes materias, sí me ha funcionado, y hago que los alumnos participen e inclusive se interesen ya por los contenidos de la plataforma y están al pendiente al 100% de lo que se les va a publicar. Permite un diseño de tareas más significativas, o sea que ahora sí la tarea que les vamos a dejar ya es más enriquecedora porque ya estudiaron antes, ya lo vimos, la enriquecimos en clase, ahora sí, hazme algo más enriquecedor en donde yo pueda ver que realmente comprendiste lo que vimos en esta sesión. Y posibilita al alumno su propio ritmo de aprendizaje. Hay jóvenes que nunca preguntan, hay dudas, no, nadie tiene dudas, y nos damos cuenta, como les comentaba, hasta el examen, que resulta que pues todos tenían dudas, ¿verdad? Entonces, posibilita al alumno su propio ritmo de aprendizaje cuando usted le proporciona un video. No necesariamente lo tiene que hacer usted, ya hay muchísimo material muy valioso que le puede ser de muchísima utilidad y usted lo puede aplicar para sus diferentes clases, y esto hace que el alumno pues bueno tenga a la mano ese material 24 horas por 24 y pues pueda analizarlo de una mejor manera. Por esto, ¿cuál es el principal reto, maestros? Antes de invertir algo, es necesario dedicar suficiente tiempo a investigar e identificar qué es lo que podría funcionar mejor para cada clase en particular. Nosotros ya con la experiencia que tenemos, ya tenemos mucho tiempo dando la misma cátedra, entonces ya sabemos cuáles son las debilidades, las fortalezas, en dónde nos reprueban más los alumnos, entonces de qué manera ahí podemos implementar las tecnologías para poder identificar y fortalecer esas debilidades que a lo mejor nosotros tenemos cada semestre. Y pues a veces los cursos que más se tienden a poder migrar, digamos, a la aula invertida, son los que tienen más contenidos teóricos y con los que tienen el extremo inferior de la taxonomía de Bloom, por ejemplo, los que nada más impliquen recordar o entender. Esos son los contenidos que podemos migrar al aula invertida para que lo que es más complejo y que implique más explicación del docente, pues lo podemos hacerlo de esta manera. Entonces, como podemos ver, de esta manera es de una manera rápida, teóricamente, cómo comenzó, cuál es el objetivo de la misma y los alcances que podemos tener que pueden ser bastante significativos. Pues bueno, estas es las referencias que utilizamos para esta primera presentación y en el siguiente video vamos a ver los 4 pilares básicos del aula invertida.